Bueno, Salmo 15. Hace 15 días yo prediqué sobre el Salmo 37 y algunos no estuvieron, por ahí está la grabación, ¿oyeron? El dilema entre la prosperidad del impío y el sufrimiento del justo. En ese salmo. Enfocamos ahí. Veo que mucha gente lo está viendo. Me parece interesante. Hasta yo lo he oído otra vez. Me gustó mi propia predicación. Se lo recomiendo, ¿no? Para que lo lean. Vamos a estar en el Salmo 15 hoy. Y dice así. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Sigue. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, miren, una simple observación del Salmo, uno no se complica. El Salmo tiene 3 partes: las preguntas, las respuestas y una sentencia final. Ese es todo el asunto del Salmo. Son 5 versículos. En el versículo 1 están las preguntas, en el versículo 4, versículo 3, 4 y 5 están las respuestas y al final del versículo 5 está la sentencia del Salmo. Son tres partes del Salmo. No hay mayor cosa, ¿no? Vamos a seguir en esa estructura, sin complicarnos. No hay que estar haciendo otras cosas. El Salmo 15 es un salmo corto que fácilmente se pueden observar 3 partes, que ya se las dije. Este salmo está clasificado dentro de los salmos litúrgicos. O sea, él pertenece a ese grupo de los salmos. ¿Oye? Salmos litúrgicos. ¿Qué son salmos litúrgicos? Salmos litúrgicos son los salmos dedicados al culto público, a la liturgia, a lo que estamos haciendo aquí ahora. Esos salmos están dedicados al culto público. Ahora, pero a diferencia, este salmo es un salmo que en ese grupo, junto con el Salmo 24, es un poco atípico, porque mientras los salmos de liturgia se dedican a mirar cómo es que el pueblo se va a expresar, cómo es que va a alabar a Dios, si es con palmas, si es con salterio, si es con aleluya o si es con otra cosa. Este salmo no se dedica a eso. Este salmo se dedica a la conducta del adorador. Este salmo no dice cómo es que hay que adorar a Dios, si es con palmas, si es con salterio, aunque él es de esa parte del culto público. Este salmo se centra en la ética de los que asisten al culto. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Oyeron? Él no se ocupa de otra cosa. Este salmo se centra en la ética o el comportamiento de los que se acercan al culto público. La liturgia o celebración ritual ha sido uno de los elementos importantes, no solamente en la vida de Israel, sino en la vida de la iglesia. Los salmos.
Los salmos han tenido un lugar destacado dentro de la celebración del culto, pero aunque la adoración ha tenido un fuerte contenido ritual, mucho más importante es la ética o condición de aquellos que asisten al culto. Sin duda el tema de los salmos es la celebración y la ética. Ese es el tema de este salmo, la celebración y la ética. El riesgo que siempre ha existido es separar la ética de la celebración. Una celebración separada de la ética nos convierte en personas correctamente religiosas, pero a la vez éticamente impías. Y hay que tener cuidado con eso. Cuando se separa el que habita, el que adora en el tabernáculo, de lo que viene abajo del salmo. Eso es peligroso. Y por eso la exhortación del salmo va en esa dirección. Siempre ha existido una delgada línea entre religiosidad y verdadera espiritualidad. Hay una línea muy tenue ahí en verdad. ¿Qué es lo que es espiritualidad y qué es religiosidad? Y eso trata de confundirse mucho. La costumbre tradicional es que evaluamos la espiritualidad de una persona o de una iglesia por sus actividades religiosas, pero ese no es el mejor canon ni el más seguro para definir la espiritualidad de una persona o de una comunidad cristiana. No se puede definir la espiritualidad por el activismo religioso. Y tenemos un ejemplo. Israel. Que Israel en su mejor momento religioso era su momento más perverso. Al punto, hubo profetas que vivieron ese momento y aquí están los reclamos de ellos. Por ejemplo, Isaías, quiero que lo coloquemos allí. Vamos a leer nada más. Estuvo Isaías, estuvo Oseas, estuvo Amós y estuvo Miqueas. Vamos a leer nada más Isaías, una parte de él y una de Miqueas. Miren los reclamos de los profetas. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20. Es sorprendente. En este tiempo era que había más sacerdocio, más sacrificio, las reuniones eran más coloridas, la gente asistía más al culto. Y miren lo que pasaba. Príncipe de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ese no es Sodoma y Gomorra. Es una ironía del profeta que está llamando a Israel como Sodoma y Gomorra. Es una ironía del profeta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, en otras palabras, me tienen fastidiados con su culto. Tienen aburrido cuando vienen al templo. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? Oiga, esos reclamos son muy fuertes. Y seguimos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea. No lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Me tienen cansado. Y seguimos. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Wow. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Dice, cuando se levanten a orar, yo no quiero nada de ustedes. No los voy a oír. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Oiga eso. Seguimos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis, si quisiereis, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Qué cosa, ¿no? Vamos a Miqueas. Coloquemos ahí Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Qué les parece si Dios hoy nos estuviese diciendo, la reunión de ustedes no me gusta? Por vuestro comportamiento. Entonces, la actividad religiosa no es señal de que estemos bien. Miqueas también vivió en el mismo tiempo de Isaías, lo mismo que Amós y Oseas. Tengan en cuenta eso. Oseas, miren lo que va a pasar aquí. Miren lo que va a pasar. Isaías habló de humildad. 1. Oseas habló de misericordia. Y Amós habló de justicia. Miren lo que va a decir Miqueas ahora. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Están preguntando. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Miren lo que ofrecían, millares. Y de 10,000 arroyos de aceite. Y aquí viene lo peor. Daré mi primogénito por la rebelión del fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Ofrecían sus hijos en sacrificio. El hijo primogénito presentaban al culto en sacrificio, a donde habían llegado. Y mire lo que les dice. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Dice solamente 3 cosas. Solamente, ¿qué cosa? Hacer justicia. ¿Quién habló de justicia? Amós en ese tiempo. Amar misericordia. ¿Quién habló de misericordia? Oseas en ese tiempo. Y humillarte ante tu Dios. ¿Quién habló de humillarse ante su Dios en ese tiempo? Isaías. O sea que Dios no mata a inocentes. Este pueblo sabía. Y por eso se fueron al cautiverio. Un pueblo que separó el culto de la ética. Así que mucho cuidado con eso. Los tengo como asustado, ¿no? Volvamos al Salmo. El Salmo inicia mencionando 2 de los 3 lugares más representativos del culto judío. Podemos llamar donde estaba el santuario. A mí no me gusta la versión para este versículo, la internacional, porque traduce por tabernáculo, traduce santuario. Ahí no nos ayuda. Dejémoslo tabernáculo. ¿Ayer? Ahí está bien, sí. Esta es la Reina Valera, estoy trabajando con la Reina Valera. Pero más adelante sí me interesa la versión internacional, porque esa sí dice lo que quiero decir abajo. Entonces los predicadores tenemos ese cuidado de leer varias versiones y ver cuál es la que más se nos acomoda. ¿Me entiende? Para uno llevar el hilo del sermón. Dice, mire, Jehová, ¿quién habitará dónde? En tu tabernáculo. ¿Y quién morará a dónde? Estos son 2 de los 3 lugares más emblemáticos del culto judío. ¿Cuál es el otro lugar? El templo. Pero cuando se escribió el Salmo, no existía todavía el templo. Porque este Salmo lo escribió David.
Y David todavía, en el tiempo de David no había templo. ¿Quién fue el que hizo el templo? Salomón. ¿Oyeron? Entonces, él menciona nada más 3 lugares. Cuando se escribió el Salmo no existía el templo. El monte hace memoria de la experiencia de Israel en Sinaí. Pero el monte es un lugar estático, mientras que el tabernáculo era la tienda movible que le permitía a Israel, mientras caminaba hacia la tierra prometida, le permitía la presencia de Dios. El monte es un lugar estático. El monte no podía caminar con Israel hacia la tierra prometida. Ellos estuvieron 2 años y 2 meses en Sinaí mientras se preparaba todo. Pero después necesitaban caminar hacia la tierra prometida. Entonces, ¿qué hizo Dios? La presencia que se manifestó en el monte santo, dice ahí, ¿cierto? No es que el monte se santifique, porque el monte es amoral. ¿Y por qué es santo? Porque ahí está ¿quién? Dios. El hecho de que Dios lo haya elegido a usted para ser su hijo, ya usted es santo. No por méritos personales. El monte es santo por la presencia de Dios, no porque el monte se santifique. ¿Estamos o no? Ahora, ¿qué hace Dios? Si ustedes leen el libro de Éxodo, que tiene 40 capítulos, ustedes van a encontrar que la salida de Israel de Egipto está del capítulo 1 hasta el capítulo 19. El resto del libro de Éxodo, 21 capítulos, están dedicados a cómo se preparó el tabernáculo para que la presencia de Dios que estaba en el monte se trasladara al tabernáculo y pudiera ir con Israel hasta la tierra prometida. Después, al tiempo, con Salomón, Salomón sacó del tabernáculo la presencia de Dios y la llevó al templo. Entonces, por eso el salmista está rememorando estos 2 lugares. El monte hace memoria de la experiencia de Israel en Sinaí. Pero el arca es quien transita porque es un objeto móvil. Vamos a ver en qué se parece eso del Señor Jesucristo ya cuando estemos terminando, ¿no? Ok. Dios le enseña a Israel que la celebración debe ir unida a la ética. Esta fue la imprudencia que cometieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes murieron en el santuario cuando ofrecían sacrificio. Oigan eso. Ellos todavía no estaban viajando hacia la tierra prometida. Los hijos de Aarón murieron al pie del monte Sinaí, todavía estando el tabernáculo ahí. No se habían movido todavía. ¿Y qué hicieron estos 2 pelados? Se metieron intempestivamente en el lugar santísimo con un incensario. Iban borrachos. Y cuando fueron y se acercaron al altar de Dios, al altar del incienso, murieron ahí, en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué murieron ahí? Porque este Dios no es domesticable. Este Dios no se puede domesticar. Israel viene de Egipto, donde los dioses eran domésticos. ¿Qué quiere decir eso? Que a los dioses se les podía hacer cambalaches con ellos y se podía negociar con ellos porque eran a la par del mismo ser humano. Eran borrachos, traicioneros, eran incestuosos, los dioses de Egipto. Pero este es un Dios diferente y ahora Israel está aprendiendo qué clase de Dios es este. Este Dios no se puede domesticar, aquí no se puede entrar nadie así arbitrariamente. Israel empieza a aprender con qué clase de Dios está tratando. Y una de las partes importantes de acercarse a este Dios es la parte ética. Aquí no se puede entrar porque Dios quiere celebración y más nada. No, Dios demanda de los que se acercan a Él que Él tiene que ser santificado. Y eso se lo había dicho a los hijos de Aarón cuando, ¿te acuerdan que Moisés en capítulo 19 de Éxodo subió cuando Dios le dijo, sube acá y trae a Aarón y a sus hijos?
y fueron 70 ancianos. Y los hijos de Aarón fueron, Nadab y Abiú fueron ese día. Y allá en el monte Dios les dijo, todo el que se acerque a mí ha de santificarme en presencia mía. Y ellos cometieron el error de violar esta realidad, ¿no? Y ahí murieron en la presencia de Dios. Yo recuerdo el relato que dice que Aarón le dijo a Moisés, ¿y qué es esto? ¿Qué clase de Dios es este que mata a mis hijos? Eran los sobrinos de Moisés. Y Moisés oyó la voz de su hermano dolida y fue y le dijo a Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y Dios le dijo, dile a Aarón que los que han de acercarse a mi presencia han de santificarme. Yo se los dije a ustedes. Y dile a Aarón que no llore. Más que todo oren por las cortinas del templo que se quemaron. Fuerte. Y dile a Aarón que no salga de la tienda. Porque si sale muere, porque tiene la unción sobre el aceite y le faltan 6 días todavía. O sea que Aarón no pudo asistir al entierro de sus hijos. Fue fuerte. Y ahí Israel empieza a aprender que el Dios con el que está tratando no es un Dios ceremonial, sino más que todo un Dios ético, que demanda del adorador ser responsable con la ética. Bueno, escuchen esto lo que les voy a decir. Curiosamente, el Salmo tiene esta misma estructura. Sí, Señor. Pongan el Salmo para que se den cuenta. Tiene esta misma estructura del monte y del recorrido. Después en el Éxodo. Miren esto. El monte donde se dio la ley. El tabernáculo donde pusieron la presencia para que caminara. Si ustedes cuentan del versículo 2 al 5, hay 10 mandamientos. 10 mandamientos. Después que Dios se manifiesta en el monte. En Éxodo hay 10 mandamientos. Aquí en el Salmo hay 10 mandamientos. Para conservar que la liturgia mantenga la ética del adorador. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Ustedes se pueden para casa y se pueden dar cuenta que hay 10 mandamientos. Es importante no perder de vista que en el Sinaí, que ni en el Sinaí ni en el Salmo, estos requisitos éticos eran previos para ser reconocidos como pueblo de Dios. Miren para acá. Estos mandamientos no son previos a ser reconocidos como pueblo de Dios. No. Si los guardo no es que voy a ser reconocido como pueblo de Dios. No, ya yo soy pueblo de Dios. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, antes de recibir los mandamientos, ya Israel era pueblo de Dios. A Israel no lo hace pueblo de Dios la ley. A Israel lo hace pueblo de Dios la elección. La ley es para que él viva como pueblo de Dios. En el Salmo también. El Salmo no está requiriéndote para convertirte en hijo de Dios. Es para que tú vivas como pueblo de Dios. ¿Les queda claro eso? No es nada previo, pero son las recomendaciones de un pueblo que se reúne al culto público. Entonces, la ley no hace a Israel pueblo de Dios. La ley es para que Israel se porte como pueblo de Dios. El monte santo
no porque el monte se santifique, sino que es en virtud de la elección que Dios ha hecho para habitar en él. Por eso es santo, y también nosotros. Nosotros aquí, nadie ha perdido su salvación. Como hay gente que se pone a discutir eso, ¿no? Hay gente que amanece que un día es salvo y el otro está perdido. Demeritando la gracia de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, ustedes lo creen, ¿cierto? Por la elección que Dios ha hecho en nosotros. Aquí no estamos luchando por eso, sino que estamos recibiendo para que nuestra celebración no caiga en la impiedad. Hay un hay un proverbio que dice que el sacrificio de los impíos es abominación para Jehová, mas la oración del justo es su gozo. Y hay que tener cuidado con eso. Volvamos a los mandamientos del Salmo. Cuando ya lo hemos venido diciendo, el énfasis del Salmo está en la responsabilidad ética del adorador. Ahora, pero aquí hay un detalle. Vamos a seguir con el Salmo. ¿Tiene la versión internacional por ahí? ¿Alguien la tiene? Pongamos la versión internacional a ver. Observen lo siguiente. Oigan esto. Observen lo siguiente. No hay ninguna recomendación en el Salmo dirigida a Dios. No hay ninguna recomendación en el Salmo dirigida para Dios. Todas están dirigidas para el prójimo. Dice, solo el de conducta intachable. A mí intachable no me gusta ahí. Ahí dice el que es íntegro en la Reina Valera. ¿Oyeron? El que practica la justicia y de corazón dice verdad. A mí me parece que en estas tres partes se resumen todos los mandamientos. En estas tres partes. Una persona íntegra, una persona que practica la justicia y una persona que dice que verdad. Estos tres van a regular lo que viene hacia abajo. Mire lo que viene hacia abajo. El que es íntegro, el que es justo y el que dice verdad desde su corazón, porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, no calumnia con su lengua. ¿Estamos en la versión cuál? Internacional. ¿Está en cuál? Póngame la internacional, por favor. La NBI. Sí. Porque aquí me interesa esta versión. Bueno, yo la digo acá. No calumnia con... Sí, tengo eso escrito aquí en Villegas. No calumnia con su lengua. Aquí lo tengo con la versión internacional. No hace mal al prójimo. No acarrea desgracia a su vecino. Honra a los que temen a Dios y evita a quienes Dios reprueba. Cumple lo prometido aunque salga perjudicado. No presta dinero a intereses con usura. No acepta soborno para afectar al inocente. Todas esas recomendaciones es para el prójimo. ¿Oyeron? Para el prójimo. No hay ninguna referida a Dios. Ahí no dice, a Dios no le pongas otro ídolo, ni mientas en nombre de Dios. No hay ninguna recomendación. Toda está dirigida a cuidar al prójimo en el Salmo. Entonces, para nosotros eso es importante. Podemos afirmar que la ética o el conjunto de principios o normas de conducta humana basados en la enseñanza bíblica
buscan proteger la relación entre los seres humanos. Estos principios deben estar presentes en el carácter de aquellos que se acercan al culto público, como lo deja ver Jesús en el discurso del Sermón del Monte. Quiero que lo coloquemos allí. Mateo, capítulo 5, versículo 23. Miren lo que el mismo Jesús habla de este momento, ¿no? 5:23 dice, por tanto, si estás presentando, bueno, ahora sí, póngamelo en la Reina Valera. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oiga eso, deja allí tu ofrenda delante del altar, o sea, no te la lleves. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. ¿Cierto? Así es. Miren lo que les voy a decir aquí. Miren para acá. ¿Quién está dormido por ahí? La Biblia, el Nuevo Testamento, no tiene un solo mandamiento. Óigame bien, el Nuevo Testamento no tiene un solo mandamiento que lo mande a usted a amar a Dios. Se va para la casa y lo busca. No lo tiene. Solamente hay una referencia en Mateo, pero Jesús no está hablando de eso. Tú estás hablando de los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Pero no, ahí el tema no es ese. Están preguntando de los mandamientos. Escuchen otra vez. El Nuevo Testamento no lo manda a usted por ningún lado a amar a Dios. Ya eso se enseñó en el Antiguo. Pero el Nuevo Testamento sí lo manda a usted a amar a su prójimo. Hay 373 referencias al prójimo. Quiero que leamos este texto. Romanos 13. Versículo 8 en adelante. Y aquí nos llamamos por delante, aquí no hay adventistas, ¿verdad? Aquí nos llamamos por delante a los adventistas. Bueno, no yo. Antes de leer esto, les voy a decir una cosa. ¿Cuántos mandamientos trajo Moisés? 10. ¿Cuántos trajo Jesús? 1. Mandamiento nuevo os doy. Entonces, ¿cuántos son los mandamientos? ¿10 o 11? Bueno, eso lo define usted. Jesús trajo un solo mandamiento que está en Juan 14:34. Este mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que soy mis discípulos. Sobre ese mandamiento está toda la teología del Nuevo Testamento. ¿Sí sabían eso? Toda la teología del Nuevo Testamento está circunscrita a ese mandamiento. Lean bien, lean las cartas bien. ¿Oyeron? Miren lo que dice. No debáis a nadie nada. Bueno, nosotros le debemos a empresas públicas. Sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Se llevó sábado y todo por delante, ¿cierto? Ha cumplido la ley. El que ama al prójimo cumple la ley. Y mire lo que dice. Porque no adulterarás, 1. No matarás, 2. No hurtarás, 3. No harás falso testimonio, 4. Y no codiciarás, 5. Esos son los últimos 5 mandamientos de los 10. Los 10 de arriba, del 1 al 5, están referidos a Dios. Los 5 de abajo están referidos al prójimo. Los primeros 5 del 1 al 5 de los mandamientos los enseñaron en el Antiguo Testamento a Israel. De amar a Dios y de no tener dioses ajenos. Los últimos 5 mandamientos se le enseñan a la iglesia.
Por eso Pablo no coge todo, sino que coge la tabla del 5º mandamiento hacia abajo. Entonces, el compromiso nuestro es con estos, porque la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, no, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. No hay abogado acá, sí, acá está la hermana. ¿Qué es una sentencia, hermana? Exacto. Cuando aporrea, cierto, listo, se acabó. Sentencia. Esa es una sentencia. La última palabra de un juez y no hay más nada que hacer. Dice, en esta sentencia se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se van para la casa y empiezan a rebuscar las cartas. ¿Oye? Van a encontrar este asunto muy seguido. Entonces, dígale que está a su lado, tu problema no es con Dios, tu problema es conmigo. ¿Mm? ¿Cierto que así es? ¿Qué responsabilidad tenemos con el prójimo? Pues mire, la carta primera de Juan que dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Cierto? Dice, el que no ama a su hermano, vamos a colocarlo mejor. Primera de Juan 3, versículo 14. Pónganlo allí primero, a ver. Mire lo que dice. Aquí hay 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. O sea, que el que no ama la iglesia que no se ama es un cementerio. Y eso no hay vigilia que la pare. ¿Oyeron? Sí, un cadáver. Permanece en muerte. Ahora miren, este es uno que es pasivo. Dice, no, Cristian, yo ni me lo trago ni me lo hago, tranquilo, me da lo mismo. Eso es indiferencia. Activo, versículo que sigue, el 15. Este es activo. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Este sí es activo y dice, ¡ah! Tengo una rabia yo. Ese es activo. Pero el que dice, el indiferente dice, no, yo, van a arle. Igual, ni la quiero ni la odio. Eso es pasivo. Ese permanece en ¿qué? Y el que odia es ¿qué? Homicida. ¿Cómo le parece? Fíjense que todas estas cartas están circunscritas al mandamiento. ¿Oyeron? Aquí el asunto es con el hermano. Ok, vamos a terminar ya porque ustedes... Podemos observar que en el santuario o lugar de adoración oculto fue tomando diferentes formas y lugares. Del monte pasó al tabernáculo y el tabernáculo pasó al templo. Pero cuando vino Jesús, Jesús definió el significado de los lugares. Isaías capítulo 2, lo pueden colocar allí, está diciendo que hay un monte de donde vendría toda la ley. Hebreos capítulo 12 dice que ese monte es Jesús. ¿Oyeron? Un monte enseñándolo. Coloquen Isaías capítulo 2, del 1 en adelante hasta el 4. Lila dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en ¿qué? En los postreros tiempos. Esto es escatología. Antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, que se confirmará el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones a ese monte. Mire lo que hará el monte. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, un monte enseñando, y caminaremos en su senda, porque Él es la casa postrera. Cristo era la casa postrera, el monte. ¿Oyeron?
Cristo es el monte. Y Hebreos 12 dice, porque no nos hemos acercado al monte donde estaba la presencia que ardía, sino que nos hemos acercado a Jesucristo. Él es el monte. Ahora, Cristo es ¿qué? El tabernáculo, la casa de Dios. Quiero que coloquen aquí, ¿ustedes tienen la versión textual ahí? No. Pueden buscar la versión textual. Colocan Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y el verbo se hizo carne. Interesante, ¿cierto? Porque no utiliza la palabra ántropo. Y la versión internacional lo traduce como hombre, pero ahí no dice ántropo. Ahí lo que dice es sarco, carne. Porque Juan está diciendo no ántropo, sino carne. Bueno, se les explica después. Pero aquí viene lo interesante. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión textual, si la tienen allí, dice, y el verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Sí lo dice así o no? ¿Cierto que así es? Ajá. Eso, tabernaculizó. El término esqueno en griego, que traduce tienda o tabernáculo. Cristo es el tabernáculo andante de Dios. Él es el verdadero éxodo. El verdadero éxodo no es Israel. Es Dios que estuvo aquí 33 años y que habitó como forastero en su propia creación. A lo suyo vino. Ahí mismo dice, versículo 12, a lo de él, a lo que él había creado, porque en el 1 de ahí mismo de Juan dice que nada de lo que está hecho fue diferente, sino que él lo creó todo. Dice en el versículo 2, dice que él lo creó todo. Y en el versículo 11 dice, a lo suyo, a lo que él creó, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y tuvo que estar aquí como forastero en su propia creación. Él es la tienda temporal por 33 años. Cristo es el tabernáculo, pero también es el templo. Juan capítulo 2, lo pueden colocar allí, versículo 23. ¿Se acuerdan cuando estaban en templo y se le acercaron los saduceos y le dijeron, ¿qué señales haces? Dice, destruiré este lugar y en 3 días lo reconstruiré. Él dice, 46 años tienen de estarlo organizando y tú en 3 días lo vas a levantar otra vez. ¿Y qué les dijo él? ¿De qué les hablaba? Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de, bueno, como que está arriba, ¿no? Conocía a todos. Arriba que están el 21 y 22. Dice allí que él les dijo que no les hablaba, dice más, él hablaba del templo de ¿qué? De su cuerpo, del templo de su cuerpo. Cristo es el templo. La samaritana, cuando se lo encontró, una de las cosas que le dijo, bueno, ya que tú eres profeta, te voy a preguntar algo. Ustedes, los judíos, dicen que se ha de adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos que en Jericín, que era el monte donde ellos tenían su santuario. ¿Y tú qué nos dices? ¿Dónde es el lugar de adoración? Y él le dijo, qué belleza. La samaritana, cuando yo veo este cuadro, a mí, yo me sacudo. La samaritana no sabía que estaba ante el templo. Y él le dice, ni allá ni acá viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán ¿qué? En espíritu y en verdad. En otras palabras le está diciendo, si quieres adora aquí, yo soy el templo. Él es el templo.
Y quiero terminar con esto. Pero venido Cristo y ido a la cruz y morir, antes de irse, en plena comida de la noche esa que antecedía su muerte, reunido con los discípulos, les dijo esto: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Escúchenme bien, y se los voy a ilustrar aquí así. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo le hablo a Moisés. Le hablo a Moisés. Moisés le habla a ¿quién? A Aarón. Y Aarón le habla a ¿quién? Al pueblo. Así empezó la relación. Muerto Moisés y Aarón, quedó Josué. Ahora Dios a quien ya eliminaron a uno. Ahora Dios a quién le habla? A Josué. ¿Y Josué a quién le habla? Al pueblo. Dios le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban a Dios. Pero venido Cristo, ya no hay intermediario. Cristo es Dios con nosotros, ¿sí o no? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús les dijo, viene algo mejor, porque yo soy Dios con ustedes, pero no dentro de ustedes. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy ya no es Dios con ustedes, sino Dios dentro de ustedes. ¡Qué belleza! Eso es para brincar, hermano. Ido Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Ahora nosotros somos el santuario de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y cerramos acá con esta cita. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿dónde mora? En vosotros. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Yo no necesito estar aquí en un ambiente raro para sentir la presencia de Dios. Dios vive en mí. ¿Cuántos lo creen? Dios vive en mí. Si a ustedes le preguntan algún día, ¿a dónde vive Dios? Dice, vaya a mi casa, allá vive. Él vive en mí. Y mire lo que dice. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahí sigue el versículo 17. Si alguno destruye el templo con cigarrillo, con trago, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, eso de cigarrillo y trago, eso no es verdad. Ahí Pablo nos está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo, en ese momento que escribió esa carta, era los hermanos que traían dificultades a la iglesia. Divisiones y todas estas cosas. Aunque también el trago destruye el templo. Y el cigarrillo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el templo de Dios? Santo. Ok. Conclusión. Dios censura manos que se extienden al cielo para adorar si no se extienden al prójimo para ayudar. Esas manos Dios las censura. Para Dios es más sagrado unas manos que se extienden al prójimo que unas manos que se extienden hacia arriba. Las manos que se extienden arriba y se niegan a extenderse hacia el prójimo, Dios no las quiere. Están censuradas. ¿Les quedó claro? La lengua que se usa para adorar no puede usarse para degradar al prójimo. Tercero, no existe un lugar específico en que los hombres quieran asignarle a Dios para contener su presencia. Dios habita en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No hay un lugar. No es que en este lugar se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios la traemos nosotros, ¿sí o no? Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Pero no es que en aquel lugar esté la presencia de Dios.
Dejémonos de eso. Dios no se muda para ningún lugar. Además, Dios está en todo lugar. Y por último, hoy Dios no mora en lugares físicos. Yo soy el templo de Dios. Como tal, es un templo santo. Que el Señor nos bendiga.